Es muy común ver a los países pobres concentrar el poder en una pequeña élite, mientras que la mayoría apenas logra llegar a fin de mes. En América, específicamente en Colombia, se vive una extrema desigualdad. Esto se refiere a que concentran el poder en manos de una pequeña élite y limitan a pocos el ejercicio de este poder. Pero a su vez hay gente muy rica en Colombia y que le va muy bien. Y a menudo este es el gran impedimento para cambiar. Tomando en cuenta que cualquier cambio drástico en países latinoamericanos es motivo de conflictos. La mayor parte del estudio de la economía se desarrolla sobre el supuesto de que la política es irrelevante, pero particularmente no creo que esto sea correcto. Todos sabemos qué se requiere para que un país pobre se vuelva rico. Son cosas básicas: vías, infraestructuras, escuelas, sistemas de salud, bancos, desarrollo financiero. Es decir, no es que sea un secreto que un país pobre se vuelva rico y desarrollado. El problema está cuando el Estado es disfuncional y cuando no es capaz de solucionar y promover las infraestructuras básicas. Las infraestructuras básicas son los puertos, aeropuertos, carreteras, el internet, educación y sanidad. Imagínate que Amazon quiere invertir en Honduras o en Venezuela. Amazon necesitaría internet para recibir las solicitudes de sus ventas. Necesitaría puertos para exportar sus productos a estos países. Necesitaría que las vías y las carreteras estén en excelentes condiciones para no poner en riesgo la integridad de sus trabajadores y transportar su mercancía en estos países. Además, en estos países hay poca, por no decir nula, infraestructura básica de calidad. Por eso multinacionales como Amazon descartarían trabajar en estos países. En definitiva, los países de la región tienen distintas combinaciones de problemas con las instituciones políticas y esto se manifiesta en problemas con las instituciones económicas. Si nos fijamos en Chile, por ejemplo, el ingreso per cápita es el doble que el de Colombia. Si nos fijamos en esta gráfica donde comparamos el Producto Interno Bruto per cápita de Chile versus Colombia, podemos ver que para el 1 de diciembre de 2022 el Producto Interno Bruto per cápita es de aproximadamente 15.000 euros, mientras que el de Colombia es de 6.300 euros aproximadamente. Tengo que aclarar que el Producto Interno Bruto per cápita permite conocer cuál es el valor de los bienes y servicios producidos en el país por cada habitante. ¿Pero a qué se debe esta diferencia entre Chile y Colombia? ¿Existen problemas comunes en estos países? Bueno, podemos analizar que el Estado chileno puede construir vías, escuelas y garantizar el orden en la mayor parte del tiempo. A diferencia de Colombia, que tiene años tratando de solucionar los problemas con grupos armados en su territorio. Pero Chile tiene una sociedad extremadamente oligárquica. Un dato que les puedo decir para justificar esta afirmación es que el 50% de los ministros en el gabinete del expresidente Piñera estuvieron en 4 colegios católicos de hombres en Santiago. El 50% de los presidentes ejecutivos de las 100 empresas más importantes de Chile estudiaron en los mismos 4 colegios. Es decir, Chile tiene un Estado centralizado, pero no una sociedad inclusiva, porque las conexiones sociales, los contactos a nivel de la élite son extremadamente importantes para conseguir oportunidades en Chile. Dicho de una manera más simple, si no eres parte del club, no estás en nada en Chile. Situaciones como esta no solo ocurren en Chile, sino en muchas partes del mundo. Otras de las razones por las cuales muchos consideran que Latinoamérica en general es subdesarrollada es por la cultura de las personas. Pero particularmente pienso que esto no tiene sentido. La gente tiende a aplicar este tipo de ideas para describir lo que ocurre en los países pobres. Pero pensemos un momento en China. En los años 70, China hizo cambios para que la economía sea más inclusiva y la economía empezó a crecer al 10% anual. La cultura no cambió. Las instituciones económicas sí cambiaron. No creo que la cultura sea un impedimento para el desarrollo económico. Estoy segura que en ciertas partes de Latinoamérica la gente no respeta la ley, pero eso ocurre por la forma de operar del Estado. No es por la cultura de ciertas personas, es simplemente por la manera en la que las instituciones políticas funcionan. En América Latina en general, al igual que en otros países del tercer mundo, observamos que existen muchas personas excluidas del sistema. Y después del COVID,
que según el Banco Mundial exacerbó la pobreza y pasó del 24% al 26.5% entre 2019 y 2021. Uno de los problemas comunes de la región es la economía informal, porque existen muchas y costosas regulaciones de Estado que impiden que la mayoría de las empresas pequeñas puedan pagar estos impuestos. Y esto también limita el acceso a estas empresas al financiamiento o al acceso a créditos para ampliar su negocio. También uno de los problemas que enfrenta la región actualmente es la creciente fuga de intelecto y la baja productividad. La fuga de intelecto o la de talento va más allá del salario que pueden ofrecerle a un trabajador o profesional altamente calificado. Aquí tenemos que considerar la seguridad y el precario sistema de salud, por ejemplo, porque lamentablemente en países como Venezuela puedes tener dinero para cubrir alguna emergencia, pero no existen las condiciones, equipos o medicamentos que puedan ayudarte a recuperarte o en muchos casos salvarte la vida. Y en cuanto a la baja producción de las empresas del sector, podemos decir que se debe primero a la falta de inversión en infraestructura. Esto sin duda alguna dificulta la movilización de materias primas y productos terminados y a su vez reduce la capacidad de producción. Segundo, la corrupción y la falta de transparencia. Esto aleja la inversión extranjera y nacional. Tercero, la inestabilidad política y los conflictos internos. Por ejemplo, la crisis económica y social en Venezuela ha contribuido a una grave disminución de la producción petrolera, que es una de las principales fuentes de ingresos en el país. Otro de los factores es la baja educación y capacitación laboral, la falta de acceso a una educación de calidad enfocado en la industria moderna y en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para la mayoría de las personas. Por ejemplo, en Honduras, la baja calidad de la educación y la falta de acceso a comunidades de capacitación han limitado el desarrollo de la fuerza laboral altamente calificada en el país. La dependencia de las materias primas. Muchos países latinoamericanos dependen en gran medida de la exportación de materias primas como el petróleo, minerales o productos agrícolas. Un ejemplo de ellos tenemos a Venezuela con una de las reservas más grandes de petróleo y actualmente no hay gasolina en el país y la gente tiene que hacer largas colas para conseguir el combustible para su vehículo. También tenemos la deuda externa, que limita la capacidad de un país para invertir en el desarrollo económico y social, ya que gran parte de sus recursos se destinan al pago de intereses y amortizaciones de la deuda. Ahora hablaremos de las medidas que pueden tomar los gobiernos de países subdesarrollados para mejorar la economía de sus naciones. Y en este punto sería ingenuo de mi parte decirle una lista de mejoras que deben realizar una pequeña minoría de personas o dictadores para mejorar la economía de sus países cuando ellos mismos no están interesados en realizar algún cambio. Por eso en este punto quiero citar al economista Robert Fogel por su solución a este problema, y es el poder de la democracia, que es el común denominador en las economías realmente avanzadas. La democracia que permite a la gente votar, permite también que cualquier mala decisión que afecte a la mayoría de las personas puede resultar en la pérdida de poder en las futuras elecciones. Hasta la próxima.